Queridos hermanos, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio virtual. Agradezco al Señor el privilegio de compartir esta escuela dominical, dándole continuidad a los postulados que hemos venido estudiando. Hoy estudiaremos la Sagrada Escritura o la Biblia. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la palabra de Dios inspirada por Él de principio a fin, que nos enseña su voluntad, nos muestra la forma de ser salvos, nos enseña el camino de la obediencia, de la fe y la virtud. Edifica la vida del creyente. Su contenido es integral y coherente. Es la única autoridad para la Iglesia, inspirada de manera verbal y plenaria. Es inerrante, infalible y totalmente suficiente y digna de confianza, tal como nos lo dice Juan 10:35, donde nos menciona que la escritura no puede ser quebrantada. El título Biblia viene del vocablo biblion. En el griego helenístico significaba un libro, el rollo, el papiro. Y este término en su plural es la palabra Biblia, que significa los libros. Y fue el término que llegó a aplicarse a la colección de libros reconocidos como integrantes del canon bíblico, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es su contenido? La Biblia está compuesta por dos testamentos. La palabra testamento significa pacto, así que podemos decir que tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. Tiene 1189 capítulos, tiene 31.102 versículos aproximadamente y 773.692 palabras. Ahora, por favor, acompáñenme a una ilustración que nos permitirá comprender de una mejor manera cómo está organizada la Biblia. La mayor división en la organización de la Biblia es la separación entre el Antiguo Testamento, donde tenemos todos los textos antes de la venida de Jesús, y el Nuevo Testamento, donde tenemos los libros dados por Dios después de la venida de Cristo. El Antiguo Testamento posee 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento 27. El canon fue necesario para ordenar y preservar los libros sagrados del judaísmo y cristianismo, haciéndolo uno solo, a lo que llamaron Biblia. En la antigüedad, el canon hebreo se conformaba por 24 libros, de los cuales estos se dividieron, por lo cual el canon cristiano llegó a tener 39 libros, pero son los mismos 24 que tiene el canon hebreo. El Antiguo Testamento está formado por el Pentateuco, ¿sí?, los libros atribuidos a Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio. Luego los libros históricos, que son de Josué a Esther. Luego los libros de poesía, Job, Cantares. Luego siguen los conocidos como profetas mayores, de Isaías a Daniel. Y luego los profetas menores, de Oseas a Malaquías. El Nuevo Testamento también está ordenado por géneros literarios. Primero están los libros históricos, los evangelios y los hechos. Dentro de los evangelios podemos encontrar 3 sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, y un relato de Juan. Luego tenemos las epístolas paulinas, que están ordenadas empezando por las escritas por Pablo, y estas se hallan colocadas por orden de tamaño y organizadas en 2 categorías. Primero, las que fueron escritas a iglesias, y luego las cartas personales. Las otras epístolas parecen seguir un orden similar. Queridos hermanos, comprender cómo está organizada la Biblia nos ayuda a usarla mejor en nuestro día a día, y también nos reafirma un principio fundamental, que es el de la unidad de la Biblia, que veremos más adelante. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Bueno, Dios inspiró a 40 diferentes escritores humanos que contribuyeron para su formación. La escribieron dentro de un periodo aproximado de 1500 años. Los autores fueron reyes,
pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores, incluso hasta doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad que, a pesar de tener todas distintas ocupaciones, formas literarias diferentes de escribir, distintos idiomas, vivir en lugares y tiempos diferentes, todos los libros de la Biblia muestran temas comunes entrelazados a través de toda ella, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como podemos encontrar al Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Pero actuaron estos hombres por cuenta propia? De ninguna manera. La unidad de la Biblia tiene una explicación, y es que al ser inspirada toda por Dios, tiene finalmente un solo autor, Dios mismo, tal como nos lo dice 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin duda, las personalidades de los escritores y sus habilidades se utilizaron a plenitud de la manera que Dios los llevó a escribir, no como que fueran robots, sino como mensajeros. Entonces, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso que la Biblia es inspirada por Dios? Lo que Dios quería comunicar a su pueblo fue revelado a estos escritores humanos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les permitió entonces hablar o escribir esta revelación en sus propias palabras sin error o omisión, como las palabras de Dios mismo. Por eso podemos concluir que la Biblia es inerrante. Esto significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios, tal como nos lo dice Juan 17:17 en palabras de Jesucristo mismo. Tu palabra es verdad. Y eso nos lleva a la infalibilidad de la Biblia, que tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Ser infalible significa que es incapaz de fallar y por lo tanto no se puede romper. Pedro decía, la palabra del Señor permanece para siempre y por lo tanto su autoridad no se puede quebrantar. ¿Por qué es confiable la Sagrada Escritura? ¿Es posible probar que la Escritura es la palabra de Dios? Bueno, esta pregunta puede ser respondida con otra pregunta acerca de lo que acabamos de ver de los escritores. ¿Cómo es que en un lapso de tiempo tan dilatado, 1500 años, más de 40 hombres se hayan puesto de acuerdo para escribir sobre un mismo tema? Es imposible. Ni siquiera habían logrado coincidir ni en tiempo ni en espacio. También existe una gran cantidad de temas científicos que la escritura ya enseñaba y que cientos o incluso miles de años más tarde han venido a ser descubiertos por la ciencia. Quiero mencionarles algunos. Por ejemplo, la forma esférica de la Tierra, Isaías 40:22. Job 26:7 habla sobre que la Tierra está suspendida. Eclesiastés 1:6 nos habla sobre el movimiento general de la atmósfera, es decir, de los polos hacia el ecuador. Las corrientes oceánicas descritas en Salmos 8:8. La segunda ley de la termodinámica, que nos dice que el universo va deteriorándose y está en decadencia, tal como lo dice Salmos 102:26. Génesis 1:24 habla sobre el ADN y Job 36:27-28 nos habla sobre el ciclo hidrológico. Pero no solo la ciencia lo ha descubierto, también la historia. Existe un gran número de eventos históricos relatados en las escrituras que años más tarde han sido comprobados por los historiadores. Todas las profecías que debían cumplirse hasta este momento se han llevado a cabo con la exactitud en que la Biblia las describe. Tanta diversidad de géneros y lenguajes literarios a través de tantos años en la escritura de la palabra no se contradicen, sino se reafirman. Ahora, después de tener toda esta información, es importante que sepamos por qué debemos estudiar la Biblia. Y quiero que por favor me acompañen a 2 Timoteo 3:16-17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a detenernos ahí. Este verso quiere decir
que en la Biblia encontramos toda la información necesaria para conocer las verdades acerca de Dios. Si añadimos la segunda parte, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, aquí encontramos que además de ser la única fuente de doctrina, la Biblia también es nuestra regla en la práctica. Es decir, que todos nosotros podemos encontrar en la Escritura todo lo necesario para llevar a cabo el plan de Dios. En el caso, ¿verdad? También aquí hay que mencionar algo importante de las revelaciones especiales. Pablo siempre alertaba a Timoteo de que no fuera a ser engañado por fábulas, ¿verdad? O por otro tipo de falsas doctrinas. Por eso es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros escuchemos de esas revelaciones especiales dichas por el profeta, por el apóstol, por quien sea, sean sometidas, sean tamizadas a la palabra del Señor. Si algo de lo que esas revelaciones especiales dicen va en contra de lo que la palabra de Dios dice, debemos de dar por falsas esas revelaciones especiales. Pablo mismo decía, cuídense, manténganse firmes, eviten ser engañados. Santiago también nos da un consejo muy oportuno, porque estudiar la Biblia no es únicamente para llenarnos de conocimiento. Y por eso Santiago nos aconseja y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Toda esa manera de vivir, ¿verdad? Todas esas instrucciones, consejos que nos ofrece la palabra, produce algo en nosotros. ¿Qué produce? Y para eso quiero que por favor me acompañen a Hebreos 4:12, que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amados hermanos, frente a la palabra de Dios no podemos permanecer igual. El exponernos constantemente, estar inmersos en ella, debe producir cambios, frutos de arrepentimiento, fortalece nuestra fe. Y ahora, lo más importante, nos da la esperanza de que el Señor Jesucristo volverá y que su regreso está pronto. Ya para concluir, podemos decir entonces que en la Sagrada Escritura encontramos la revelación que Dios da de sí mismo. Da a conocer el plan de redención. Orienta al hombre en todos los aspectos de su vida. Sus verdades son eternas y son para todas las generaciones, para todos los tiempos. Por la bendita gracia de Dios, mis amados hermanos, su palabra se ha conservado y protegido en la actualidad. Las mismas palabras que los escritores del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración plena de Dios, las tenemos hoy con nosotros. Permitamos que la palabra sea luz y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor los bendiga. Si tiene dudas, por favor, puede escribirnos al correo electrónico o al chat de la iglesia, que con mucho gusto estaremos atentos para responder sus dudas o comentarios. Les mando un gran abrazo, los extraño mucho y deseo que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego.